capítulo 9 del libro del Apocalipsis es el que a continuación vamos a ir estudiando poco a poco. Dentro del mismo punto, las cosas que han de ser, esto es, así como está escrito, así ha de ser. El tiempo, ya lo hemos visto, que no sugiere un tiempo después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino antes. De hecho, todos los juicios que Dios ha emitido en forma teórica a través de la palabra, pues está desde la creación del propio ser humano. Y estamos viendo el juicio por la rebeldía del hombre. Y en el capítulo 9 vemos un juicio continuo, pero por las fuerzas malignas, por los poderes demoníacos, por los poderes satánicos, todo el capítulo 9. Hoy vamos a estudiar hasta donde nos llegue de acuerdo al tiempo que tenemos para hacer este pequeño video solamente. Ayer veíamos el juicio a través de catástrofes naturales y hoy lo vamos a ver a través o por la influencia maligna que está escrito aquí en el capítulo 9. No lo voy a leer todo, sino vamos a ir leyendo poco a poco conforme vayamos dando una de las explicaciones que sentimos se apega más a lo que es la palabra de Dios, teniendo el conocimiento o el contexto general de la escritura. Juicio continuo pues por las fuerzas malignas. Y en el capítulo 8, versículo 13, que no lo vamos a colocar, pero obviamente ayer no lo explicamos, está el anuncio de los tres ay que nos presenta la escritura. Dice 8:13, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Dándonos a entender que lo que viene es más fuerte todavía que lo que ya vimos a través de los catástrofes naturales por intervención directa de Dios, aparte de los naturales que se dan. Este anuncio, pues, los primeros 4 fueron a través de la naturaleza, aunque obviamente es la intervención directa de Dios. El 5 y el 6, la quinta trompeta y la sexta trompeta, son de las fuerzas malignas. Y el séptimo es el juicio final. Ahí no hay ningún problema. Antes de la trompeta final, antes de la trompeta del séptimo juicio, o de la séptima trompeta, mejor dicho, hay una visión especial del Evangelio, de la palabra de Dios y de la iglesia. Lo que es el capítulo 10 nos habla obviamente del Evangelio, los dos testigos, la iglesia y la palabra de Dios, hasta capítulo 11, hasta el versículo 14. Ya del versículo 15 al versículo 19 del capítulo 11 es la séptima trompeta. Hay un preludio de la séptima trompeta, tal como lo vimos en los sellos. Antes del séptimo sello vimos el estado de la iglesia, tanto en la tierra como en el cielo, a través de los 144,000 sellados. Y también aquí hay un preludio, un antes de la séptima trompeta. Es lo que nos va mencionando aquí. La quinta trompeta anuncia un tormento a través de la influencia demoníaca, a través de los espíritus malignos. Y la sexta trompeta ya nos anuncia una muerte espiritual y también una muerte física. Por ello, ayer decíamos que es un juicio continuo, pero donde ya vemos parte de la ejecución, al menos en la muerte física. La muerte espiritual, muchos no se dan cuenta en el estado en que se está teniendo una muerte espiritual, porque se sigue teniendo vida a través del cuerpo humano. Pero ya aquí, ayer ya veíamos cómo ya hay algunas muertes físicas, por ello Dios les da el tiempo a todos. Y aquí también vemos, en el capítulo 9, versículo 5, dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Aquí vemos nada más el tormento que viene. Pero ya luego en la sexta trompeta ya viene la muerte, ya viene como los poderes malignos
a través de influenciar a las mentes del propio ser humano. El propio ser humano ha causado grandes muertes, grandes genocidios a través de toda la historia. Eso hablando de la muerte física. Vemos los nazis, los musulmanes, todo ello que es lo que nos espera en el capítulo 9, cuando empecemos con el segundo ay, que es a partir del versículo 12. El juicio continuo este juicio es desde el primer hombre rebelde que fue Adán. Desde este primer hombre se ha estado emitiendo este juicio, y aún con ello, aunque esto ya es algo más fuerte, más duro, enseña la escritura la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso nos pone este libro del Apocalipsis y nos pone las cosas que han de ser. Estas cosas nadie las va a cambiar y nadie las puede cambiar. Y han estado sucediendo a través de todas las eras, a través de todos los tiempos, a través de todas las décadas. De ahí que nosotros debemos de reflexionar y ver que esto que está pasando ya ha pasado y está sucediendo y no hay escapatoria ante eso. Porque el hombre se sigue rebelando ante Dios, sigue siendo rebelde a los designios de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Y ya vemos una intervención ya directa o maligna a través de la caída de Satanás. Dice el capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, esa estrella que cayó del cielo no es otra más que el propio demonio, el propio Satanás. Cuando dice la Biblia cayó, es decir, como si lo hubiesen aventado, que así fue, lo expulsaron del cielo por rebelde. Ese fue su pecado, ser rebelde ante Dios y organizar una rebeldía contra Dios, y por ello se trajo a la tercera parte de los ángeles de Dios, se los trajo junto con ellos, su cola arrastró la tercera parte, y todos han caído y todos andan por el mundo sin que no los veamos, pero vemos la influencia de esos espíritus malignos. Cuando en ocasiones vemos muertes tan sanguinarias, tan horrorosas, decimos solamente una mente demoníaca pudo haber hecho eso. Aquella frase de ¿qué demonios tienes? Es una frase 100% cierta. Los demonios son espíritus malignos que es imposible verlos a través del ojo humano. Pero lo creemos porque la escritura así nos lo va diciendo. Esta estrella que cayó es la caída de Satanás. Dice ya en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esa misma estrella es este lucero, que es el diablo, que ha caído del cielo, ha caído de la gracia de Dios por ese pecado que cometió de ser rebelde. Y todo aquel que sea rebelde, o todos los que seamos rebeldes, caemos de la gracia de Dios. Si es que hemos estado en la gracia de Dios, y si nunca hemos estado delante de la gracia de Dios o gozado de la gracia de Dios, pues estamos perdidos como quiera. De ahí que esto debe de animar a hacer las cosas de acuerdo como Dios lo establece, blindando nuestra mente, porque ahí es donde atacan los espíritus malignos, entran a los pensamientos, influyen las ideas, influyen hacia todo pensamiento pecaminoso. En Lucas capítulo 10, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo dice, capítulo 10, versículo 18 de Lucas, dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nuevamente vemos lucero, rayo, aquí nos menciona estrella, y vi una estrella que cayó del cielo, dándonos palabras sinónimas de lo que es. Hay que tener un entendimiento, pues, de que cayó es
porque fue aventado, porque fue cortado por el pecado de la rebeldía. Muy distinto cuando nos menciona Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, cuando dice, vi a un ángel que descendía del cielo. Descendía del cielo por mandamiento o por orden de Dios. Dice con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, la palabra descender es por una acción que se hace de manera voluntaria o por una orden divina solamente. Y caer es por algo por lo que ha tropezado. Cuando uno tropieza, cae. Bueno, y ese tropiezo de Satanás fue su pecado. Y su pecado fue la rebeldía, que es el primer pecado que se cometió. El primer pecado se cometió en el cielo. De ahí que Jesús, por ahí la carta a los Hebreos nos habla de que también tuvo que ir a purificar las cosas en el cielo. Bueno, eso nos habla la carta a los Hebreos. Pero aún este poder satánico, porque obviamente tiene un poder de influenciar a las personas a hacer lo malo, y lo vemos en el primer rebelde, o en los primeros rebeldes hacia el mandamiento de Dios, Adán y Eva, cómo influenció en su mente, en sus pensamientos, a ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra del mandamiento de Dios. Y Dios ya les había dado una orden, pero llega esa serpiente antigua, Satanás, el diablo, y entra en los pensamientos y hace que cambie la persona los pensamientos y que se pongan en contra de lo que Dios ha ordenado o que se opongan a todo lo que es Dios. Pero aún así no tiene la autoridad por sí mismo. Cuando dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, se le tuvo que haber dado esa facilidad pues para engañar a la gente, y esa llave se la dio Dios a causa de la rebeldía del hombre. Es decir, el hombre es rebelde y Dios, para emitir el juicio, utiliza todo lo que es de él y todo es creado por Dios. Y le ha permitido al diablo engañar a las personas, llevarlos, seducirlos, por la propia rebeldía del hombre. Aunque Dios le dio esa facilidad al darle la llave, el hombre mismo también le da la llave al demonio, a Satanás. El hombre mismo le permite que entre a su mente, que entre a su corazón. Cuando un ser humano es rebelde ante Dios, a través de esa rebeldía, le está abriendo la puerta de par en par al demonio, a Satanás, para que entre a sus pensamientos y cambie y los trastorne. Es algo tormentoso cuando una persona es trastornada por los espíritus malignos, cuando esas ideas se vuelven luego que lastiman por dentro, lo que vamos a ver de las langostas, de los escorpiones, cómo esas ideas lastiman al propio ser humano adentro. Y la culpa de todo no la tiene Dios, no la tiene el diablo, la culpa de todo la tiene uno mismo. Si uno mismo no fuese uno rebelde a los mandamientos de Dios, al mandamiento hasta más pequeño de Dios, que lo cumpliésemos tal como Dios lo manda, no seríamos o no serían atormentados en su interior. Los juicios por la naturaleza humana fue un tormento o una muerte física exterior. Bueno, esto es interior, esto es adentro, esto son los pensamientos. Esto lastima el alma, lastima el corazón, lastima las ideas, y hay un sufrimiento grande y un tormento, porque tiene una gran sutileza Satanás para engañar, para llevar cautivo a las personas. Por ello, de ahí que no debemos de dar en nosotros tampoco esa llave, abrirle la puerta para que entre. Y la manera como podemos blindar nuestra mente es tener una mente espiritual, es tener una mente hacia la obediencia a la palabra de Dios. Sujetarnos solamente a la palabra de Dios, no al hombre, no a las ideas del mundo, no a las ideas seculares, porque entonces sí estaríamos dándole entrada al enemigo, al maligno, para que haga y deshaga con nuestras ideas lo que se le antoje a él. La estrella pues que cayó no tiene esa autoridad, sino que el propio rebelde, el propio que es rebelde a la palabra de Dios, el propio que no acepta su condición de hombre, el propio que no acepta la condición que tiene, sino que siempre reniega, sino que siempre cuestiona, sino que ¿por qué Dios? ¿Y por qué Dios haces esto? A ese es un rebelde, aquel que no se sujeta a la palabra de Dios. Tal vez en algunas ocasiones todos hemos hecho esa pregunta, a lo mejor
Pero hay que entenderlo. No trae nada de beneficio el ser rebelde ante Dios, sino, dice la escritura, dura cosa te es darte cosas contra el aguijón, le dice el Señor Jesucristo a Pablo. Sabemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es perfecto, pues lo que más nos conviene es obedecerlo y obedecerlo tal como Él quiere. Porque o estamos con Dios o se está con el enemigo, nada más hay dos caminos solamente, el angosto y el ancho, hay dos puertas, hay una puerta angosta y una puerta ancha. La puerta angosta es el Señor Jesucristo cuando dice yo soy la puerta por la cual pasamos directos al paraíso y directos al cielo. Y la puerta ancha, esa nos lleva al precipicio, esa nos lleva al abismo. El mismo lugar que cae Satanás y todos los ángeles que han caído, todos los ángeles y que a su postre se convirtieron en espíritus malignos, su lugar es el abismo. Dice la escritura, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, aquel que es rebelde, también el lugar en el cual va a morar, va a vivir, será el propio abismo también. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 31, dice la escritura así. 8, 30 y 31, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, los demonios le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. En los espíritus malignos, el propio Satanás y todo aquel que sea rebelde a la palabra de Dios, su lugar es el abismo, o será el abismo. Contrario al cielo, que es el lugar de los santos, los justos, de aquellos que se someten a la voluntad de Dios y que no son rebeldes a la autoridad y a la voluntad de Dios. De ahí la gran diferencia. Ahí hay una diferencia muy grande. Vivir en el cielo a vivir en el pozo, en el hoyo, en el abismo, en el hoyo de la depresión, en el hoyo de la amargura. Hay que meditar qué es lo que queremos hacer. El humo que dice el versículo 2, capítulo 9, versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El humo es la influencia satánica que entra en los pensamientos y que oscurecen el razonamiento del hombre. Cuando yo me ha tocado, cuando voy en mi moto y que hay un incendio, que hay un humo, un incendio forestal, y que hay humo, pues quita la visibilidad, oscurece el ambiente, oscurece, aunque sea plena hora del día, se oscurece, el humo oscurece, y es lo que trae la influencia satánica, la influencia demoníaca hacia el hombre que se revela ante Dios. Lo que hace es de que oscurece los pensamientos claros que puede tener un ser humano. Todos somos 100% personas que razonamos de una manera correcta. El problema es cuando no nos sujetamos a Dios y que somos rebeldes a Dios, entonces le damos la llave para que entren nuestros pensamientos, y cuando entran nuestros pensamientos perturba, los cambia, los hace el Satanás, los hace a su antojo, y lo que hace es de que oscurece nuestro razonamiento. Ya no razonamos de una manera correcta, sino que tenemos ya el entendimiento entenebrecido, oscurecido, y de ahí viene la condenación. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al versículo 20, el que en él cree, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y se aman más las tinieblas y se aman más esas obras malas porque ya el demonio ha cambiado los pensamientos, y aquello que era malo ahora te ha dicho que es bueno, y aquello que era en contra de Dios hoy te ha dicho que Dios se ha equivocado, de que tú eres, aunque seas hombre, de que tú no, Dios se equivocó, tú eres mujer en cuerpo de hombre. Eso es el cambio, esa es la influencia que tiene Satanás en la mente, cuando para Dios son obras de oscuridad, son obras malas, pero la persona no los va a entender porque ya el demonio Satanás ha cambiado su manera de pensar, y ya las cosas que antes se le hacían aberrantes,
sucias, feas, pecaminosas en contra de Dios, hoy se le hacen que es la moda, hoy se le hace que hay que disfrutar la vida por el cambio que ha hecho de los pensamientos. Eso es lo que hace, oscurece el razonamiento del ser humano, y de ahí viene la condenación. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oscurece los pensamientos, esa estrella que cayó del cielo que es Satanás. Las langostas, que dice la escritura, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas son el resultado, es decir, las acciones de las falsas ideas, de los falsos pensamientos y también de la falsa doctrina inducida por el propio Satanás, que ya ha entrado a los pensamientos y ya ha cambiado las ideas por unas ideas falsas, por unas ideas equivocadas en cuanto a la vida, en cuanto a los preceptos de Dios, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su palabra, en cuanto al Espíritu Santo. Y ha cambiado tanto que hasta ha metido falsa doctrina, falsa enseñanza, todo lo falso, porque Satanás es el padre de la mentira, dice el Evangelio de Juan capítulo 8, él es el padre de la mentira, y cuando entra, cuando se le permite, cuando un ser humano le permite entrar a su pensamiento, entonces cambia todo completamente, tu forma de pensar, tu forma de ser. Todos somos personas que tenemos hasta cierta edad buenos pensamientos, buenas ideas. Lo malo es de cuando nos revelamos a Dios. Y cuando se revela uno a Dios, entonces viene, es como si uno le abriese la puerta a Satanás para que entre y cambie nuestros propios pensamientos. Ya ha metido tanta falsa enseñanza, tanta falsa doctrina. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué escuchan a esas doctrinas? Porque ya está en los pensamientos, en las ideas, porque se le ha abierto la llave, se le ha abierto la puerta. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía contra Dios y contra su palabra. El ser humano quiere adorar a Dios de la manera que él quiere, no como Dios lo ha ordenado. Y de ahí, de ese escuchar, de ese oír, es cuando viene la falsa doctrina. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, quemada la conciencia, insensible la conciencia, ya no sienten, porque el propio Satanás así los ha hecho. Piensan, creen que lo que adoran, como adoran, de la manera que lo hacen de manera correcta. Y hasta critican a aquellos que lo hacen de acuerdo a la palabra de Dios, porque ya están influenciados por una fuerza maligna. Versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Las langostas, que dice capítulo 9, versículo 3, son las acciones, el resultado de las acciones de los malos pensamientos. Pero el día de mañana continuaremos con el versículo 4 y hasta donde llegamos. Por lo pronto, Dios les bendiga a todos.